¿Cómo abrir tu recipiente en tiempos difíciles? ¿Cómo abrir tu recipiente en tiempos difíciles? Y hoy quisiera comenzar con una pequeña historia. Quiero relatarte una pequeña historia. Y este es de un hombre que llevaba años orando por prosperidad. Años, llevaba mucho tiempo queriendo ser próspero y oraba a Dios. No solamente oraba, sino que trabajaba muy duro, día y noche, día tras día, y oraba y trabajaba, oraba, trabajaba. Era disciplinado en todo lo que hacía, se levantaba temprano, hacía todo como tenía que hacer, se estudiaba, se preparaba. Era un fiel creyente y defensor de la comunicación y comunión con Dios. Estamos hablando de una persona como tú, pero un día, frustrado totalmente, va donde su maestro, donde su mentor, y le dice, maestro, no entiendo. Hago todo lo que hago lo correcto, me esfuerzo, oro, trabajo, creo en Dios, confío en Dios, me esfuerzo muchísimo. Pero entonces, ¿por qué Dios no abre las puertas de la bendición para mí? ¿Por qué hago y no vendo, no vienen clientes? ¿Por qué? ¿Por qué? El maestro se le queda mirando, lo observa con mucha paciencia, con mucha ternura, y va y le entregó una taza, así como esto. Le entregó una taza. Le dice, tenga ahí un momento. Y empezó a echarle agua a la taza, echarle agua. La taza llegó a su límite. La taza empezó a derramarse, o el agua empezó a derramarse por sobre la mesa y a derramarse. Y el hombre se le quedaba viendo y le dice, maestro, ya se llenó, ya está listo. Y el maestro le dice, exacto. Dios no está reteniendo el agua, Él está haciendo fluir el agua sobre ti. El problema es que tu recipiente, el problema es que tú ya no puedes recibir más. Allí está el problema. Entonces, mis amigos, de esto quizás aprendemos que la pregunta entonces no es, ¿por qué el cielo no me está enviando lo que yo necesito, quiero y pido? ¿Por qué lo que yo hago no tiene respuesta, no tiene resultados como los que estoy esperando? La pregunta correcta es, ¿por qué mi recipiente ha dejado de expandirse? ¿En qué momento? Y esto es exactamente lo que ocurrió en el desierto, lo que nos ocurre a nosotros. Empezamos a hacer, a llevar, a realizar un proyecto en nuestra vida, sea el que sea. Y tenemos expectativas, planificamos, diseñamos, planificamos y construimos en base a eso, esperando un buen resultado, pero el resultado no llega. Y esperamos en Dios y seguimos esperando y esperamos y esperamos y esperamos y pareciera que no llega. Y entonces nos desesperamos. Eso es lo que ocurrió en el desierto, como le dije hace un momento. No fue falta de fe de los hijos de Israel. No fue amor al oro. No fue ni siquiera una inclinación determinada, consciente, inmediata hacia adorar o abandonar a Dios. Realmente creo que estamos aquí en presencia de algo mucho más profundo. El pueblo de Israel no supo qué hacer con la espera. El pueblo de Israel, en conjunto, en líneas generales, no supo cómo tener paciencia y esperar por la respuesta de Dios. Y allí entonces es donde empieza esta travesía fuerte en la que nos hemos subsumido como pueblo de Israel, a raíz de una acción desesperada. Dice la escritura en el libro de Éxodo de Shemot, capítulo 32, dice, Vayar a Anki Moshe y vio al pueblo que se demoraba Moisés. Entonces, yo quiero que te ubicas allí en esa imagen, como si tú fueras uno de esos personajes que están allí. Esperando a Moisés, uno, dos, tres, él le dijo que iba a bajar, cuatro, cinco, que iba a bajar en 40 días, y el día 40, según la cuenta que ellos llevaban, no se aparece, porque le llevaron mal la cuenta y empezaron a desesperarse. Esos son ellos. Pero quiero que nos preguntemos, ¿cómo somos nosotros? Cuando pedimos a Dios, mientras estamos haciendo, y Él no nos responde, ¿esperamos con tranquilidad o nos desesperamos, como pasó con el pueblo de Israel en el desierto?
La palabra Bosheth, Boshesh, que está acá en hebreo, implica, tomándolo en su raíz literaria, implica vergüenza, lleva consigo. Es decir, cuando decimos que se demoraba Moisés, implica que las personas se estaban sintiendo con vergüenza de que no se había realizado lo que ellos esperaban, implica confusión. ¿Y ahora qué hacemos? O sea, mientras más se espera, ¿qué vamos a hacer? ¿Y si él muere? ¿Y si lo que estoy haciendo está mal? ¿Y si no estoy en el plan de Dios? ¿Y no será que es que no hice lo que tenía que hacer? Déjame hacer otra cosa. Implica confusión, implica sensación de retraso. Si no se da, entonces quiere decir que no estoy haciendo nada, no estoy avanzando mientras veo a otros que están avanzando. Es decir, el pueblo de Israel no sabían qué hacer con el silencio celestial, no sabían qué hacer con la espera. ¿Qué hago mientras, después que he hecho y se materializa lo que Dios tiene para mí, qué hago en ese momento? No sabían qué hacer. Y cuando tú y yo no sabemos qué hacer con con el silencio, cuando las personas, los seres humanos, no saben qué hacer con la espera, con el silencio, empiezan a fabricar imágenes en su mente. Empiezan a decir, ay, me duele acá, ¿qué será? ¿Será que, Dios mío, será que es el páncreas? ¿Será que es aquello? ¿Será que es un esto? ¿Qué es lo otro? Y empezamos a hacernos toda una película mala, totalmente mala en nuestra mente. Entonces, problemas, empezamos a ver problemas donde no existen. Y entonces, cuando eso ocurre, cuando hago imágenes, cuando fabrico películas en mi imaginación y hago problemas de los que no son problemas, entonces aparece el sustituto perfecto. Hice todo lo que tenía que hacer, estoy esperando que Dios derrame su bendición o con su gracia me otorgue lo que tenga. Y como no ha pasado en el tiempo que yo digo, entonces busco la manera de hacer el trabajo de Dios, el sustituto. Y generalmente, este sustituto o esta manera como yo sustituyo a Dios, generalmente es perjudicial para mí, para la persona. ¿Por qué? Porque fue encontrado bajo desespero y bajo urgencia. Necesito ya. Y empiezo a endeudarme o empiezo a hacer aquello, empiezo a hacer esto y no espero en la bondad de Dios. Y entro en un círculo vicioso donde Dios nunca habla porque no lo espero. Entonces, el problema no es la idolatría. El problema no es que Dios no me quiere bendecir, no. El problema es la inflexibilidad mental. A ver, hoy es muy común escuchar frases como es que me siento estancado, es que siempre me esfuerzo, trabajo, hago y nada cambia. O si lo hacemos un poco más espiritual, es que yo siento que Dios no me responde, Dios no me escucha absolutamente nada. Yo le digo y sigo en la misma. La psicología moderna define esta actitud o esta situación como rigidez cognitiva. ¿Qué significa esto? Rigidez cognitiva es la incapacidad de adaptar mi pensamiento y estrategia cuando cambian las circunstancias. Cambiaron las circunstancias y yo no puedo adaptarme, no sé cómo adaptarme. Estoy en un periodo de espera y como yo planteé un método, planteé una estrategia específica para que me diera tales resultados y no se dan esos resultados, entonces no me adapto y me desespero y lo que hago es cambiar por completo el propósito de mi vida. La escritura, las Sagradas Escrituras, le da una denominación particular a esto. Denominó hace 3.300 años atrás de lo que hoy conocemos como psicología. Y lo dijo de la siguiente manera. Am Keshe Oref, pueblo de dura cerveza. En otras palabras, pueblo con una rigidez cognitiva superior. Rashi, el gran comentarista de las Escrituras, lo describe esto de pueblo de dura cerviz. Sé que muchos de nosotros nos hemos preguntado, ¿qué significa eso? Pues aquí les ofrezco una explicación de esto. Rashi dice que es cuando una persona, cuando un animal, porque se está refiriendo a un animal,
no vuelve la nuca ante la corrección. Es decir, se le corrige, hey, no es por ese camino, y le dice, es por este camino, y él no voltea, sino que sigue empeñado, terco, como una mula, por allí. A Barbanello, otro gran sabio, le añade algo más para enriquecer, para darle color, más color a este concepto. Y son aquellos que no pueden girar para anticipar el peligro. Es decir, van por un camino y hay un peligro frente y no tienen la capacidad de adaptarse, sino que siguen y se tiran por el precipicio. O sea, no se mueven a él. Entonces, Ankeshes Oref o la rigidez cognitiva es incapacidad de girar. Y cuando tú no aprendes, cuando nosotros no aprendemos a girar, repetimos el mismo ciclo. Es decir, si cometí el error, si me tropecé en una piedra, la lógica me indica que la próxima que yo me consiga esa misma piedra, yo la esquivo. Pero lamentablemente nosotros los seres humanos, si no tenemos flexibilidad en nuestro pensamiento para adaptarnos rápidamente a las nuevas circunstancias, volvemos a repetir el mismo error. ¿Te parece conocido? Cuando decimos, Dios mío, pero ¿por qué yo hago esto siempre? Y cuando reincidimos, es decir, cuando repetimos, no avanzo. Y es esa sensación de, lo estoy tratando, estoy trabajando, pero llega un momento donde no sé por qué, no entiendo qué es lo que pasa, vuelvo y caigo en lo mismo. ¿Te ha pasado? Mm. Sigue conmigo, no te vayas. Aguja está donde no me lo lancha, con ya. Mm. La rigidez, esta de que estoy hablando, se disfraza de convicción o de fe malentendida. Es que eso es lo que yo creo, eso es así porque sí. Y ahí, en ese punto de esa fe malentendida o esa convicción disfrazada, que no es convicción, sino ego, es cuando entramos en pensamientos como es que yo soy así. Siempre las cosas se han hecho de esa manera, ¿porque hay que cambiarlas? Si no funciona, bueno, es porque Dios no quiere. Y no, no es que Dios no actúe, no es que Dios no quiera, no es que Dios quiera que las cosas ocurran así, es que mi mente rígida no permite que su luz fluya. Y cuando yo estoy tan rígido y no me adapto a las circunstancias que Dios está colocando dentro de mí, entonces me pierdo su bendición. Así que no es que Dios se está haciendo el loco, no, lo aleno. Es que yo soy el que le estoy dando la espalda a Dios. Por eso es que nuestros sabios nos enseñan que la abundancia divina fluye según la apertura del recipiente. Es decir, la abundancia divina fluye de acuerdo a cómo nosotros somos dóciles al tratamiento que Dios nos está dando. Yo creo que lo mejor para mí es tal cosa. Yo creo que lo mejor para mí es tal familia. Yo creo que lo mejor para mí es tal país o tal empleo. Pero Dios no necesariamente tiene que creer lo mismo que tú crees. Dios sabe lo que es mejor para ti o para mí. Por lo tanto, nos coloca en situaciones que nos conlleven a eso. Oh, pero como yo soy terco, como yo me las sé todas más una, entonces me empeño en el mismo camino. Y allí es donde viene la frustración, y allí es donde viene la debilidad, y allí es donde viene el lamento de cada una de las personas que nos mantenemos en esta situación. Entonces, si el recipiente está endurecido, si el recipiente, si tu vida y mi vida están obstruidos, la luz no puede entrar. Y cuando hablo de luz, hablo de abundancia, hablo de bendición, hablo de paz, hablo de salud, de todo lo que conocemos como abundancia divina. Y aquí entonces entramos en un tema muy común en nuestros días, donde si no todos, la mayoría, pero yo creo que todos, en algún momento de nuestra existencia lo hemos dicho y lo hemos experimentado. El estrés. Y es que estoy estresado, es que esto es mucho estrés. Algunos abusan del término, otros lo repelen y dicen, no, esto no es debido, pero son los dos extremos. Tenemos que ir al medio al centro de esto. Pero ¿qué es el estrés? El estrés tan repetido, pero poco entendido. El estrés es
la respuesta del cuerpo y de la mente ante demandas o presiones externas o inclusive internas que percibimos como amenazantes o como desafiantes. Hay una situación que me amenaza o que yo siento que me puede hacer daño, entonces mi cuerpo y mi mente reaccionan y se tensan por completo. Y este fenómeno no es solo sentirse nervioso, no es que yo me siento nervioso ante, viene un perro y me siento nervioso, no es eso. Es más que esto, es más complejo, porque involucra lo físico, físico, palpable. Es decir, el cuerpo, el organismo produce cortisol, produce adrenalina, activación del sistema nervioso simpático, tensión muscular inmediata, frecuencia cardíaca elevada, se te acelera la respiración, empiezas a sudar, eso es lo físico. Pero va a lo emocional, trasciende lo emocional, empiezas a sentir ansiedad porque quieres salir rápido de esa situación, frustración, irritabilidad, por cualquier cosa te molesta, sensación de sobrecarga, ya no puedo más, pasa más allá a lo cognitivo. Empiezas entonces a tener dificultad para concentrarte, pensamientos impulsivos de tengo que hacer algo ya, y ese algo también sale mal por lo impulsivo que fue y te involucra en más y más tensión. Entonces es tensión a la rigidez. Después que tomaste una decisión impulsiva y te salió mala, entonces dice, tengo que volver al principio. Y ese principio vuelve en el ciclo y como no recibes respuesta de Dios, te convierte en más estrés, en más tensión, te enfermas y los patrones automáticos de pensamientos aparecen y volvemos al principio. Y eso me lleva entonces a conductas de hábitos de sueño desordenado, alimentación desordenada, a procrastinación, bueno, lo voy a dejar para después, impulsividad o evitación, y eso me convierte en un total fracaso. ¿Te parece conocido? Todo se anula de repente. Y no es de repente. El estrés mal trabajado, mal manipulado, mal gestionado, nos hace primitivos. Y cuando entramos en incertidumbre, en presión, en sensación de abandono o en falta de control de nuestro entorno, es decir, en un estrés intenso, el cerebro, tu cerebro, mi cerebro, cambia de modo. Hay una fase en la computación, en las computadoras, cuando una computadora, antes se usaba mucho, todavía hoy en día los técnicos lo usan de alguna manera, cuando una computadora deja de funcionar bien y hay que repararla, muchas veces se consigue uno que llama modo a prueba de fallos. Uno entra con ciertos comandos y entras a modo a prueba de fallos. ¿Qué significa eso? Le quita a la computadora los elementos innecesarios, pero los deja con los elementos mínimos para poder entrar en el equipo, ir a esas partes internas, repararlas y que la computadora pueda funcionar perfectamente. Se le conoce como modo a prueba de fallos. Cuando tú y yo estamos en estrés, esta gran computadora empieza a malfuncionar. ¿Qué hace entonces el arquitecto del universo? Nos ordena o hace que automáticamente entremos en modo a prueba de fallo. Cambia, el cerebro cambia de modo. Me explico. La neurociencia ya demuestra que el estrés reduce significativamente la actividad del córtex prefrontal. Aquí, la región responsable en el cerebro de tomar decisiones, decisiones sabias, de la regulación emocional, de la flexibilidad cognitiva. Vaya, lo que nos hace creativos. Y cuando esa región baja su funcionamiento, disminuye, entra en un modo a prueba de fallo. Es decir, otra región del cerebro asume el control de la existencia, del accionar. Lo que conocemos como ganglios basales, que están en el centro del cerebro. Y estos ganglios basales son responsables nada más y nada menos de lo que se conoce como patrones automáticos, es decir, los hábitos y las respuestas que ya tienes preaprendidas, que no necesitan inventiva, que no necesitan imaginación, sino que salen solas. Entonces, ¿cómo funciona esto?
funcionan como una memoria de procedimiento. Cuando la corteza prefrontal se apaga bajo presión, bajo estrés, porque están bajo mucho estrés, entonces los ganglios basales se activan, los circuitos completos de ellos y dicen, aquí estoy yo, ya estamos entrenados para esta situación, para mantenerte vivo, para que estés en supervivencia, para que reacciones y sea eficiente en estos momentos difíciles y no tengas que buscar y desgastarte buscando nuevas respuestas. Lo explico en palabras más sencillas y con una pantalla acá para que lo captemos con más facilidad. La corteza prefrontal es el piloto consciente. Es cuando tú estás en modo creativo y eres flexible. Dices, oh, estoy creando, oh, no, no funcionó, déjame buscar otra cosa y lo vas haciendo. Cuando tú estás consiguiendo un trabajo y estás aprendiendo en ese trabajo, esa es la corteza prefrontal. Tú estás haciendo algo. Cuando hay estrés, se pasa el switch, se apaga esta región del cerebro y entonces se activan los ganglios basales que están en todo el centro del cerebro. ¿Y quiénes son ellos? El piloto automático. Es decir, el que está basado en un entrenamiento que ya recibió el cerebro previamente y no necesita crear nada, sino que todo sale fluido automáticamente. Entonces, cuando estamos bajo presión, cuando tú y yo estamos bajo estrés, bajo una circunstancia crítica, dejamos de pensar estratégicamente y comenzamos a reaccionar automáticamente. Esto no es, aquí no estoy hablando de misticismo, aquí estoy hablando de ciencia. De hecho, un estudio publicado por The Journal of Neuroscience demuestra que bajo el estrés, las personas, es decir, tú y yo, cualquier persona, abandonan conductas orientadas a metas, alcanzar objetivos y regresan a patrones aprendidos previamente. Entonces, cuando reciben, vamos a poner un ejemplo aquí gráfico, cuando una persona emprendió una empresa, creyendo que eso le iba a dar buen beneficio y por razones que no pudo controlar, ese emprendimiento no funcionó y, entre otras cosas, fracasó o quebró. Entonces, muchas personas, en vez de seguir adelante y traspasar esa barrera, entonces regresan a lo anterior y allí empiezan nuevamente el ciclo. Incluso eso ocurre aunque los patrones aprendidos ya no son útiles, ya son malos inclusive, los limitan inclusive. Eso es regresión. En otras palabras, dejamos de crear, dejamos de inventar, dejamos de ser creativos, de imaginarnos cosas y volvemos a lo conocido, aunque sea malo. ¿No te has dado cuenta o no has escuchado de casos de personas, hombres o mujeres, que tienen un fracaso matrimonial? Y entonces, mientras están sanando, ellos van elevándose, van madurando, van creciendo, y cuando ya se sienten listos, entonces van en busca de conseguir una pareja con la que puedan compartir su vida. Y cuando no consiguen la correcta o les es más difícil, vuelven al mismo patrón y entran en una relación igual o peor, o más tóxica que la anterior. ¿Has escuchado eso? Aquí tienes, automático. Bajo estrés, el cerebro no crea, sino que repite el patrón anterior. Ahora quizás podemos empezar a entender tú y yo, o empezamos a tener la respuesta de la pregunta que siempre nos hacemos, y es, ¿y por qué vuelvo a caer? ¿Por qué vuelvo a hacer lo mismo y que yo no quiero? Yo sé que tú no quieres, yo tampoco quiero. Pero la respuesta está en que tengo patrones aprendidos que se activan en el momento de la tensión. Y ahora también podemos aprender o comprender con mucha mejor o con más empatía y no la posición de un juez lo que pasó con el pueblo de Israel en el desierto. Moisés estaba en el monte, había incertidumbre en el pueblo, él no llegaba, no bajaba, no se aparecía, ¿qué está pasando? El desierto no ofrecía garantías, hemos salido de Egipto, no sabemos a dónde vamos, estamos desamparados, ¿qué ocurre? Estrés colectivo, todo el mundo se estresa. ¿Y qué pasó?
volvieron a un modelo anterior, al modelo egipcio. No fue creatividad idolátrica, no es que ellos tenían la idolatría en sus venas y que estaban negando la existencia de Dios y que lo que ocurrió no fue real, no, eso era real. Lo que pasó es que hubo una presión, no pudieron seguir creando, no esperaron con paciencia, hubo una regresión emocional y cuando no estamos entrenando la flexibilidad interior, la presión activa nuestro Egipto mental. Ahora entonces no lo vemos como tan malos, sino tan cercanos iguales a nosotros. Ellos fabricaron un becerro de oro físico. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos bajo una situación de presión, sea la que sea que estemos pasando? Esa es la razón por la que las escrituras llama al pueblo de Israel dura cerviz, pueblo de dura cerviz. Es decir, tienen una rigidez mental y entonces cuando eso está, esa rigidez mental está, se activa lo automático. La rigidez no es solo terquedad moral, va más allá. Es incapacidad de adaptarme bajo presión. Cuando yo no me adapto bajo presión, se activan los ganglios basales y entonces allí vienen las cosas. Pero aquí hay una enseñanza poderosa, maravillosa. Y es que si no fortaleces tu mente en tiempos de calma, el estrés va a decidir por ti cuando estés en tiempos de crisis. Te lo repito, si tú y yo no fortalecemos nuestra mente, nuestro ser en los tiempos de calma, cuando todo está funcionando bien, cuando vengan los momentos de crisis, el estrés va a decidir por ti. Y es donde tú dices, ¿por qué lo hice? Porque el estrés, los ganglios basales, lo hicieron por ti. Esa es precisamente la exhortación que hace el maestro de Tarsi cuando dice, cuidado, no te conformes con este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Todos los días tienes que renovar esa programación interna que está en los ganglios basales para que cuando llegue el momento tú estés renovado. Entonces, la renovación del entendimiento, no estamos hablando aquí de mística abstracta, de palabras bonitas, de un poema exquisito, de un gran escritor, no. La renovación del entendimiento es un entrenamiento espiritual y neurológico continuo. Es decir, es reconfiguración mental, o como lo diríamos en términos técnicos computacionales, es un upgrade diario de nuestro sistema operativo. Por lo tanto, el problema, entonces, que nos podemos responder al ejemplo o a la parábola que dije al principio, no es que Dios no bendiga, no es que Dios se alejó, es que no sabemos actualizar nuestro recipiente. Es que no sabemos cómo instalar nuevos patrones que me permitan estar en el mismo nivel cuando las situaciones de crisis aparezcan. Y el que no trabaja en eso, en su flexibilidad, cuando la vida aprieta, vuelve al becerro de oro. Ujú. Nuestros sabios en el Talmud dicen una frase bien maravillosa. Dice, sé flexible como el junco y no rígido como el cedro. ¿Qué significa eso? Significa que el cedro es un árbol grande, muy fuerte, una madera muy dura. Pero cuando el viento fuerte le pega, él se inclina y llega un momento por la rigidez que tiene que se quiebra. El junco, por su parte, le puede pegar un huracán completo y se dobla, se dobla, se dobla. Y cuando la brisa se va, vuelve a su estado, sobrevive. Entonces los sabios dicen, sé flexible como el junco, no seas tan rígido. No tengas una mentalidad de túnel, abre tu mente por completo. Porque cuando la presión sube, la mente no crea, revela lo que ya está escrito en el corazón. Por eso el gran maestro de Israel dijo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tienes que alimentar primero el corazón. De allí, entonces, que entrenar hábitos espirituales y mentales con disciplina diaria, con gratitud, con reprogramación interna y prácticas sagradas,
es fundamental para nuestra supervivencia y para el éxito de nosotros. Tenemos que hacer esto, hábitos, hábitos, hábitos y repetirlo, porque cuando llega la presión, acuérdense, el piloto automático se activa. Y si yo he venido haciendo prácticas habituales, de espirituales, de mentales, de disciplina, de gratitud, de reprogramación interna, de todos los días, soy hijo del rey, soy más que vencedor, porque si lo puedo, claro que puedo, Dios me dio la capacidad, darle gracias a Dios, pararme en la mañana a orar, agarrar un salmo y leerlo todos los días. Todos los santos días de tu vida lo hace, lo hace, lo hace. Cuando llega la presión, se activa el piloto automático. ¿Y qué hay ahora en los ganglios basales? Patrones de santidad, patrones de sabiduría, patrones de positividad y no de reacción impulsiva. Por lo tanto, lo que antes te arrastraba a un círculo vicioso, ahora te mantiene en el nivel en el que estabas, preparándote para que puedas entender lo que está pasando alrededor tuyo, en tus circunstancias, te adaptes a ello y ahora seas más exitoso o exitosa de lo que eras antes. Qué maravilloso. Suena fácil, pero no lo es. Pero es necesario empezar. ¿No te ha causado intriga de por qué la Torá, las escrituras, entrega el mandato del Shabbat justo antes de que aparezca el relato del becerro de oro? ¿Qué tiene que ver el Shabbat con el becerro de oro? Pareciera que nada. Pero nuestros sabios dicen que antes de la caída, la Torá, el Eterno, ya nos entrega la medicina. Y Shabbat, fiestas, hábitos de santidad, de oración, de positividad, de reestructuración mental, son estas. Me explico. Las instrucciones divinas son la arquitectura espiritual que nos enseña a crear circuitos internos en nuestra mente de salvación antes de que llegue la crisis. Entonces, cuando vemos el Shabbat, cuando vemos las oraciones, cuando vemos cada una de las instrucciones divinas de esta manera y las hacemos como hábito, no como rutina dañina, sino como hábito de nuestras vidas, en el momento cuando las necesitemos aparecerán solas. Cuando adaptamos rutinas de santidad y de éxito, todas estas que les acabo de mencionar, tu mente o mi mente, nuestra alma, empiezan a reconfigurarse o están en una reconfiguración continua. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y tú estás trabajando y estás recibiendo tu sueldo o tú tienes tu empresa y te está yendo exitosamente, pero tú dices, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y estás entendiendo que lo que estás recibiendo viene de Dios. No importa, estás recibiendo en abundancia. En el momento donde por alguna razón el Eterno permita que haya falla de esa provisión que tú ves, ¿qué va a hacer tu mente? No te va a decir, Dios mío, estás en quiebra, cuidado. No, inmediatamente te va a decir tu mente, cuando se activan los ganglios basales, no te preocupes, el Señor es tu pastor y nada te va a faltar. Por lo tanto, respiras, te relajas, dejas que el estrés entonces empiece a funcionar de una manera buena, active la creatividad ahora sí y pases a un siguiente nivel. La neurociencia confirma algo que la Torá sabía hace milenios. Lo que se repite con consistencia se automatiza. Y cuando lo tienes automático, todo esto de santidad y de poder, no hay poder que venga contra ti. Por eso dice, y las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos cuando estés en el camino, cuando estés en tu casa, cuando estés acostado, cuando andes de camino. En todos lados las escribirás en los marcos de tu casa y las repetirás y las repetirás. Así que recuerda que bajo estrés la mente no inventa soluciones, no consigue soluciones, sino que recurre a los patrones que ya has practicado. Si entrenas hábitos de fe, si entrenas hábitos de disciplina y de entrega, esos serán tus circuitos automáticos de santidad que te van a salvar, que te van a mantener en una fe inconmovible. Mucha gente se pregunta, pero ¿cómo hago para tener la fe de él o de ella que nunca se conmueve, que siempre está en una sonrisa? Parece que no tienen problema. Aquí está la respuesta. Haz tu hábito de todos los días cuando las cosas te van bien y cuando la vida aprieta.
vas a tener una fe inconmovible. Cuando llega la presión, la demora, la incertidumbre o la ansiedad, no vas a improvisar buscando un becerro de oro, no vas a improvisar buscando otro empleo, otra relación, otro amigo, nada. Sencillamente tu alma va a recordar los surcos de luz y de abundancia que ya hiciste, el Shabbat, las fiestas, el estudio constante, las instrucciones sagradas, las repeticiones afirmativas que te haces todos los días. No va a ser magia, no es que abra cadabra, patas de cabra y apareció, no es eso, sino que va a ser una salvación entrenada que viene desde el cielo, pero que ya tú grabaste en tu alma. Los mandamientos o las instrucciones, entonces, son estructuras espirituales que en forma de patrones repetidos en sus respectivos lapsos forman identidad, te identifican, te dan disciplina y te dan flexibilidad interna. ¿Te has preguntado quién soy? La respuesta está, tú eres lo que haces, lo que repites. Esa es tu identidad. La Torá, las escrituras, no espera que caigamos para luego enseñarnos la lección. Instala el remedio, instala el software benigno. Él no busca un antivirus, sino que de una vez repara antes de que ocurra la enfermedad. Entonces, con esto creo que podemos captar la idea de que la caída, eso que tú dices, pero ¿por qué lo hago siempre? No es falta de fuerza, no es que no tengas fuerza, es que tienes falta de hábitos de santidad. Queremos dejar de repetir y repetir y repetir el mismo error vez tras vez durante toda nuestra vida. No tienes que atacar el error, sino ir a la raíz, ir a esos ganglios basales e instalar hábitos de santidad, de oración, de repetición de versículos que te inspiren y repetirlos, 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 repetirlos. En el momento preciso se activarán. Cuando conectamos esta enseñanza, estas palabras con nuestro día a día, entonces comprendemos algo bien profundo. Y es que el estrés, la presión, no nos revelan defectos. No es que tienes algo malo en ti, sino que nos revelan dónde hemos practicado y dónde no. Si Lionel Messi, este gran futbolista, no practicara todos los días de su vida cuáles son los tiros maravillosos que pueda hacer al arco, sencillamente en el momento de presión no lo va a hacer, no va a poder hacerlo. Y eso lo vemos en las entrevistas que le hacen a él, que le han hecho a Michael Jordan en basquetbol y a tantos atletas. La repetición los hizo ser lo que son hoy en día. Entonces, los mandamientos, no los veas o no los veamos como algo, pero Dios, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué me sirve? Son realmente entrenamientos que preparan el santuario de tu mente, de tu corazón, para que en el desierto del estrés, en el desierto de lo impredecible, de la incertidumbre, fluya la luz de Dios sin obstáculos y la bendición se manifieste automáticamente. Entonces, por negocio, solamente por negocio, es bueno que cumplamos los mandamientos que nos aplican a cada uno de nosotros, más allá de lo más importante, que es la conexión con tu Creador y con tu Padre que está en los cielos. Y repito, no es magia, es diseño divino aunado a la neurobiología. Todas estas dos cosas alineadas te hacen una persona de éxito. Ah, ¿cómo identificamos cuando estamos en de, un estado de inflexibilidad? Cuando estás así como está ese niño. ¿Cómo saber, cómo saber si estoy en modo becerro de oro? ¿Cómo hago yo para saber eso? Te voy a decir algunas cosas y sé que nos vamos a sentir identificados. Lo primero, me cuesta aceptar la corrección. Me cuesta aceptar la corrección muchísimo. Segundo, bueno, aquí no está en orden, pero no importa. Aquí está. Me cuesta aceptar la corrección. Regreso al estado anterior
Es decir, vuelvo a hábitos viejos, hábitos aprendidos, hábitos que ya no me funcionan, que no sirven. Sencillamente vuelvo a cometer la misma falla. Interpreto el silencio de Dios como abandono. Estoy solo, todo me pasa a mí, todo yo, a mí me pasa, solamente a mí me pasan las cosas malas y no estoy viendo que Dios ha guardado silencio. Y eso me ofusca, me enfurece. Y último, confundo principios con orgullo. Es que eso es lo que yo soy y nadie me saca de aquí. Siga, como digo yo, tenga para que se entretenga. Decide empezar entonces, tenemos que decidir tú y yo, a entrenar nuestros circuitos de santidad en la mente, en el alma, para que nuestra alma no vuelva al becerro de oro cuando la vida te presiona. Recuerda, nunca se nos olvide que firmeza no es igual a inflexibilidad. Son dos cosas distintas, aunque se parecen. Firmeza es estar firmes en la verdad, en los conceptos y en los principios morales, éticos y espirituales. Eso es firmeza. Pero tengo que ser flexible en el camino totalmente, como el junco. Entonces, ahora viene, ¿cómo salgo de ese estancamiento? ¿Cómo hago para no volver al ciclo nuevamente y cometer el mismo error vez tras vez? A veces duro meses, a veces duro días, a veces duro años, pero vuelvo otra vez y soy lo mismo y vuelvo a empezar de nuevo. ¿Cómo hago para no estar estancado? Lo primero es, cambia la pregunta. ¿Cuál es la pregunta que generalmente hacemos? ¿Por qué Dios no actúa? ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios no me responde? Son varias preguntas que es la misma. ¿Por qué Dios? Le echamos la culpa a Él. No es así. Y empecemos entonces a cambiar eso. Hazlo, hazlo como prueba. Yo lo estoy haciendo. Y cada vez me da mi corrección. ¿Qué tengo que ajustar yo? No Dios. Él es perfecto. Y Él quiere lo mejor para mí. ¿Qué tengo que ajustar? ¿Por qué no estoy recibiendo respuesta rápido? Es porque Él quiere que yo ajuste algo dentro de mí. ¿Qué tengo que ajustar? Entonces, el problema no es el cielo que esté cerrado, sino que mi recipiente, mi vida, necesita expansión, necesita transformarse para que le quepa más agua. La rigidez no bloquea a Dios. Absolutamente, a Dios nadie lo bloquea. La rigidez lo que bloquea es mi recepción. Por lo tanto, la transformación tiene que comenzar de adentro hacia afuera. No puedo esperar recibir lo que estoy pidiendo si dentro de mí sigo siendo la misma persona de ayer. Segundo, entrena la paciencia. Oye, y la primera aplica para todo. Por ejemplo, si eres un emprendedor, no puedes esperar recibir todo lo que tú has planificado si tu mente no ha cambiado. Ahí tengo la aplicación. Todo. Segundo, entrena la paciencia. Paciencia activa. No es deja de hacer algo. No, es ten paciencia activo. La fe bíblica no elimina la incertidumbre. No te elimina los desafíos. No. Te entrena. La fe bíblica te entrena para que atravieses esos desafíos. El proverbio lo dice perfecto. Mejor es el paciente que el poderoso. Entonces, esperar no es debilidad. Esperar con calma en confiando en Dios es dominio interno. Y cada demora que ocurre, que no ocurre en el tiempo tuyo, en el tiempo mío, es un gimnasio de poder espiritual. Por lo tanto, ¿te desesperas? Pierdes. ¿Tienes paciencia divina activa? Te desarrollas y eres exitoso. Tercero, ajusta el método, no el propósito. Si no se está dando las cosas, mantén tu meta, tu visión, pero ajusta cómo lo estás haciendo. El cielo te está diciendo, no es así, busca otra manera y hazlo, manteniendo tu objetivo. Si algo no funciona, no cambies tu misión, cambia la estrategia. La mente rígida insiste, insiste, insiste. La mente renovada se transforma y se adapta. Por eso el sabio dijo, transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Renovar no es motivación emocional, no es que yo sí puedo, yo sí puedo, yo sí puedo, yo sí puedo. Y cuando abro los ojos, yo sabía que no podía. No, renovar es entrenarme mentalmente y espiritual todos los días de mi vida.
No reaccionar, sino responder. Cuarto, espera sin fabricar becerros de oro. No busques la solución más fácil. Cuando Moisés tardó, el pueblo improvisó. Fabricaron un sustituto que nada tenía que hacer con ellos. El problema no fue la acción como tal solamente, sino la impaciencia. Cuando la respuesta no llega, no fabriques reemplazos. No entres en el pensamiento de sustitución que hoy en día la sociedad nos ha dicho. No funciona el televisor, no lo reparo. Compro uno mejor, uno nuevo. No funciona la cocina, la estufa, busco una nueva. El carro se dañó, busco uno nuevo. El esposo no funciona, me busco uno nuevo. La esposa no funciona, me busco una, tres, cuatro, cinco. No, lo vale no. No busques reemplazo. No busques alianzas equivocadas o atajos emocionales. Espera con conciencia. Repito, no es flojera. Es tener conciencia de que has hecho las cosas como debes hacerlas y ahora estás esperando que Dios te ayude a solucionar lo que falta. Eso es madurez. Soltar el control de cuando en cuando, de cuando en vez y todo el tiempo, eso es fe. No todo silencio es abandono. A veces es entrenamiento. Y cuando tú y yo nos entrenamos en la espera en Dios, no hay derrota para nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer con esa situación o esa pregunta, ese cuestionamiento que nos hacemos a nosotros? Dios mío, ¿por qué hago eso? Señor, si yo sé que me hace daño tal comida, ¿por qué vuelvo y me la como? ¿Por qué, Señor, si yo sé que tal persona me descontrola, me enfurece, vuelvo y sigo buscando a esa persona? ¿O por qué? ¿Por qué? Y así podemos decir tantas cosas. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Cómo hago para salir de allí? ¿Estoy condenado para toda mi vida? ¿Cómo hago? La respuesta quizás la vemos en la misma narrativa bíblica de este pasaje. Dice que después del pecado del becerro de oro, Moisés intercede ante Dios para conseguir la gracia de Dios. Intercede, ora a Dios, le pide a Dios. Y entonces viene Dios y le revela algo maravilloso. Se lo revela a Moisés. Y que nos queda a nosotros como una herramienta infalible para poder cambiar ese ciclo que no nos deja avanzar. Y es el Eterno le revela a Moisés, Adonai, Adonai, Rahum vehanun, Erech apayin, verach hesed ve'emet. Eterno, eterno, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en bondad y verdad. Fíjate que la narrativa de este pasaje bíblico no termina en juicio, en condena, sino en una revelación de compasión de parte de Dios. La misericordia vemos aquí que se revela. Se reveló cuando el pueblo dejó de justificarse y aceptó corrección. Yo te invito a que leas este pasaje de las Escrituras y vas a ver cómo en una parte el pueblo de Israel se sintió mal, oró, lloró por completo, porque dejó de justificarse y aceptó, me equivoqué, quiero corregirme. Empezó a doblar el cuello, la cerviz. Cuando la cerviz se ablanda, cuando la inflexibilidad da paso entonces a la humildad, la gloria desciende, la abundancia llega, la tranquilidad aparece. Cuando el ego cede, cuando ese orgullo humano cede, la abundancia divina fluye completo sobre nosotros. El becerro de oro no fue lo que saboteó al pueblo de Israel, no. Lo que saboteó al pueblo de Israel fue su falta de adaptación y de paciencia en esperar en Dios. Esa sensación de fracaso y de abandono, esa sensación de que estoy condenado a hacer siempre lo mismo, esa disposición a autosabotearse haciendo una y otra vez lo que no debes, no te define, no te hace ser
tú, no. Solo tenemos que tomar las herramientas espirituales y mentales y ser dócil a la voz de Dios. Es decir, lo que te estoy queriendo decir es entregar tu ser sinceramente, diciéndole, Señor, ¿sabes? Yo no sé cómo hacerlo. Desde niño me predispusieron a que eran las cosas así, a que los hombres no lloran, a que no sirvo, sino que, ¿cómo es que no soy martillo, sino clavo? Todo el tiempo me van a estar clavando, dando golpes? No. A decirle, Señor, no sé cómo hacerlo. Con sinceridad. Establecer rutinas de santidad con disciplina. Y tú dices, oh, pero todo el tiempo lo mismo, decir lo mismo. Entrenas tu mente, entonces pasito a pasito, poquito a poquito, irás sustituyendo esos patrones que te han limitado, esos patrones que te destruyen por patrones de poder, de paz, de tranquilidad, de abundancia. Y cuando eso ocurre, ese poquito a poquito, le vas metiendo agua clara, agua clara, agua clara, poco a poco, día a día, vez tras vez. Entonces la brisa divina viene y te favorece. Y en momentos de angustia, en momentos cuando la vida te está estrellando por completo, vas a estar seguro, confiado de que ese entrenamiento va a funcionar y vas a dar en el blanco, así como lo hacía Michael Jordan, así como lo hace Messi cada vez. No es tu fracaso lo que te define, no es las veces que caes lo que define tu camino, tu destino, sino tu capacidad de abrir el corazón y recibir lo que Dios tiene para ti. Entonces, seamos dóciles a la voz de Dios. Abramos nuestro corazón. Entrenemos nuestra mente en ese gimnasio de la vida. Fortalece tus hábitos de santidad de todos los días. Guarda Shabbat, guarda las fiestas, estudia las escrituras. Sea agradecido con Dios y con la gente de todos los días. Eso que nos enseñaba mamá y papá cuando éramos niños, que decía, de las gracias, de las gracias. ¿Cómo se dice? Buenos días. Hazlo, porque eso no solamente son hábitos de buena presencia, sino son hábitos que te ayudan a mantenerte equilibrado en momentos de dificultad. Haz afirmaciones de poder. Di, yo soy hijo de Dios. Yo soy príncipe y princesa porque soy hijo del rey. Haz actos de bondad. Dase de acá. Aparta tus diezmos. Cada práctica de santidad es un surco de luz que tú abres y en el momento de oscuridad brilla para ti. Entonces, cuando llega la presión, tu alma va a recordar lo que ya entrenaste. No reaccionarás con miedo, no improvisarás, no vas a buscar becerros de oro. Va a fluir la abundancia, la bendición va a ser automática. Si seguimos este camino seguro, cada desafío se va a convertir en un aprendizaje para nosotros. Cada retraso en paciencia aumentada. Cada silencio en oportunidad para crecer. Por lo tanto, entonces ya no vemos atolladeros que nos puedan retener. Al que practica la santidad con constancia, no lo detiene nada ni nadie. Al que se mantiene firme en la verdad y flexible en el camino, siempre va a ser un hombre y una mujer de éxito. Entonces, mi solicitud para ti, que primero fue para mí, es elige disciplina, elige santidad. Y una santidad no abstracta, sino real. Una rutina de santidad de conectarte con tu Padre de todos los días. Elige apertura de la mente. No te cierres a los conceptos. Porque al hacerlo, al abrirte por completo a Dios, la bendición de Él deja de ser una posibilidad remota y se convierte en una certeza de todos los días. Y no solo sobrevives a los momentos difíciles, sino que avanzas con éxito integral, pleno y seguro a través de ellos. Si estás viviendo un momento difícil, hoy es el día. Hoy es el día de decir no más. No acepto esta predisposición que me instalaron o que yo me instalé en el transcurso del tiempo. Hoy asumo y acepto sobre mí lo que Dios dice de mí. Y lo que Él dice de mí es que soy amplio, es que soy bendecido, es que soy sano, es que puedo sonreír, es que los problemas no me definen, sino que yo le doy color a los problemas para que se conviertan en una bendición en mi vida y en todos los que me rodean.
Entonces recuerda siempre, no se nos olvide, firmeza en la verdad, flexibilidad en el camino, docilidad ante la voz del Creador, disciplina en tus hábitos, y entonces la luz de Dios fluirá sin ningún obstáculo. Mis amigos, mis hermanos, eso es éxito integral. Eso es tener éxito. Eso es victoria en la vida real. Entonces, avancemos con propósito, flexibles en el camino. Eleva tu verdad y aparecerá la luz de Dios sobre ti. Kadima, Kadima, Baruch Hashem.